Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a EMOL TV. A pesar de las advertencias de China, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó el martes pasado en Taiwán en el marco de su gira por Asia, convirtiéndose así en la política estadounidense de más alto rango en visitar la isla en los últimos 25 años. El Ministerio de Defensa chino anunció una serie de ejercicios militares que de hecho ya comenzaron para responder a la visita en un viaje que generó una nueva crisis entre Estados Unidos y China. Para abordar justamente este tema estamos con don Fernando Reyes Mata, quien es director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la Universidad Andrés Bello y también ex embajador de Chile en ese país entre el 2006 y 2010. Don Fernando, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en EMOL TV. Un gusto estar con ustedes para analizar toda esta situación crítica que era un poco inesperada. Don Fernando, bueno, primero que todo, partamos de lo más general. Justamente, ¿qué supone esta visita de Pelosi a Taiwán? ¿Qué buscó la presidenta de la Cámara de Representantes justamente con esta visita? Más allá de lo que ella buscó, que ya lo vamos a decir, yo quisiera remarcar una cosa, hablando en el medio en que estoy. A mí me parece que la caricatura que publica hoy el Mercurio es muy interesante porque refleja desde el humor gráfico la realidad. Cuando al tío Sam se le pararon los pelos frente a esta situación, es exactamente un algo que le toca vivir al gobierno de Estados Unidos, en la cual tanto las advertencias que habían llegado desde el Pentágono como desde la Casa Blanca, diciendo, oiga, no es conveniente, no es adecuado, no es el momento. Sin embargo, Nancy Pelosi igual va adelante con esta visita como presidenta de la Cámara de Representantes, usando la autonomía que el Poder Legislativo tiene para algunas decisiones de este carácter. Naturalmente que Nancy Pelosi no es cualquier persona dentro de la estructura gubernamental y política de Estados Unidos. Piensen ustedes que después del presidente Biden y de la vicepresidenta, el tercer cargo en las decisiones que pudieran ocurrir del manejo del poder ejecutivo y de la presidencia le corresponde a ella. Es la más alta autoridad en consecuencia que ha llegado a Taiwán y esto naturalmente provocó desde el momento que comenzó a trascender que podía realizar aquel viaje las molestias, las advertencias y las reacciones duras desde Beijing. Eso en consecuencia una visita que ha sido calificada por algunos como provocadora, como irresponsable, como no adecuada, no pertinente a los momentos de la conversación que el presidente Biden y el presidente Xi Jinping habían tenido solo pocos días antes. Claro, es cierto que Xi Jinping ya en esa ocasión le dijo al presidente norteamericano, cuidado, jugar con fuego puede ser algo muy peligroso, aludiendo a esta posible visita. Al concretarse ella, se puso en marcha toda la máquina de protestas por parte de China, que considera a Taiwán, como todos sabemos, parte de su territorio, una suerte de provincia rebelde, que en algún momento histórico, piensan los chinos de Beijing, el gobierno, en algún momento histórico por vía pacífica, pues será reunificada con la China continental. Ese es el escenario general de contexto, diría yo. Don Fernando, usted lo dijo, se hicieron muchas advertencias, también se hicieron gestiones de parte del gobierno de Estados Unidos para que Pelosi no fuera a Taiwán, ella fue de todas formas. ¿Cómo queda la imagen de Biden frente a la comunidad internacional y también frente a su público interno, considerando justamente estas gestiones que se hicieron para que ella no visitara Taiwán? Bueno, en el tema del concepto de público interno, el concepto que tú usas, la audiencia interna norteamericana, tenemos que asumir una realidad. Hay una gran mayoría de demócratas y republicanos hoy día que están en una actitud muy distinta a la que tenía Estados Unidos con China hace 15, 20 años atrás o algo más. Y en consecuencia hay una actitud de confrontación, de competencia dura y que cruza esto, ni más ni menos que lo refleja el hecho de que un grupo de senadores demócratas y republicanos emitieron una declaración después que Pelosi llegó a Taiwán para respaldar aquella gestión, defendiendo predominantemente el derecho de los miembros del poder legislativo norteamericano a poder realizar visitas de este carácter, sin referirse tanto, eso sí, a la dimensión de crisis o de remecimiento de crisis internacional que generaba este hecho. Yo tengo la impresión, sin embargo, que desde el momento que fue público que el presidente norteamericano había dicho que él no consideraba adecuada esa visita y aludía también
a los consejos que los asesores militares y el Pentágono le entregaban. Sin embargo, igual se hacía, tiene una carta en la mano para explicar tanto a China en algún momento, cuando se hagan las conversaciones que ya se están haciendo hoy precisamente también, ya luego hablaremos de eso, pero como también para el público interno, decir, mire, la verdad que todos conocemos a Nancy Pelosi y en consecuencia ella tiene tipos de acciones que nos desbordan a los poderes ejecutivos. ¿Recuerdan ustedes que cuando Trump era presidente de Estados Unidos, hizo su primer mensaje, por llamarlo así, presidencial en el Congreso? Detrás de él estaba el presidente del Senado, que le correspondía estar ahí, vicepresidente, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. ¿Qué hace ella cuando termina el discurso de Trump? Lo toma en sus manos y lo rompe frente a las cámaras de todo el país. Lo rompe y lo lanza como diciendo, esto que este hombre, el presidente de Estados Unidos, ha dicho, a mí no me importa, no vale nada. Ese tipo de reacciones que ella tiene son muy fuertes. Ella ha desafiado las advertencias pensando en qué, creo yo, pensando especialmente en la elección que viene en noviembre en Estados Unidos, donde estas elecciones intermedias legislativas tienen que ver con los representantes también de la Cámara de Representantes, y ella es una desde San Francisco, y lo más probable, todo indica, que pierda la posibilidad de presidir la Cámara de Representantes porque la mayoría demócrata ya no seguirá adelante después de noviembre. Justamente eso quería preguntarle también, don Fernández, ¿cómo incide en la política interna de Estados Unidos esta visita, esta actitud en general que usted, como nos ha comentado, ha tenido Pelosi en el tiempo y que también ahora se ven reflejadas con esta visita a Taiwán? Yo creo que ella trata de mostrar la imagen de que nosotros estamos en la línea dura. Aquí Estados Unidos tiene una actitud fuerte frente a lo que viene. No es menor a un hecho, ¿eh? El mismo día que Pelosi llega a Taiwán es el día que el líder de Al Qaeda, el que había sucedido, cae en una operación de inteligencia debidamente calculada y ejecutada. Las dos cosas, uno podría decir, no tienen nada que ver, pero sin embargo articulan una imagen, la de la dureza, de que hay un gobierno fuerte conduciendo a Estados Unidos en medio de una época de crisis, de situaciones como la que se ha planteado en Ucrania. El tema de Estados Unidos en este momento especialmente es Rusia y la invasión en Ucrania. Por eso también que el Pentágono y la Casa Blanca y los asesores de seguridad nacional decían que no era el momento, cuando estás con todos los problemas que hay en relación con Rusia, Ucrania, abrir esta otra situación crítica con bordes militares, de amenazas, complejidades de este carácter en el estrecho entre Taiwán y China continental. Así que hay reflejos de una situación internacional que sin embargo tiene una lectura fuerte en la política norteamericana. Yo creo que la clave que explica la visita de Nancy Pelosi a Taiwán está mucho más determinada por las elecciones que vienen que por remarcar una suerte de actitud de mire qué fuerte es Estados Unidos en el escenario internacional de este momento. Sobre todo después cuando había ocurrido la conversación franca, es cierto, entre Xi Jinping y Biden. Pero una conversación que al mismo tiempo culminó con un detalle no menor. La conversación tiene que seguir abierta, seguimos con líneas abiertas para lo que sea necesario más adelante. Eso lo altera una cosa como la visita de Pelosi. Más allá de esta actitud de Pelosi, don Fernando, ¿no cree que también da cuenta de quizá una fragilidad de Estados Unidos, considerando también los otros conflictos que están en el mundo, por ejemplo, el de Ucrania, la inestabilidad en los Balcanes, como en ese sentido? O sea, lo que yo creo es que definitivamente no era el momento de generar una tensión allí en el estrecho de Formosa, como también se le ha denominado. Porque justamente los dos escenarios que muestran, el más determinante, Rusia-Ucrania, y lo que está pasando en los Balcanes, que nos tiene a todos también inquietos, ¿no es cierto? Eran justamente situaciones en las cuales no correspondía, no era pertinente crear una tensión como la que se produjo estos días con Taiwán. Sin embargo, tengo la sensación de que el cálculo de operación que está haciendo Estados Unidos en el manejo de un escenario internacional que está teniendo un reordenamiento.
Aquí el fondo de la situación es que estamos asistiendo a un proceso histórico que no se da de un día para otro, pero se da en décadas, en que hay una potencia dominante que comienza a descender y hay una potencia que estaba abajo que comienza a ascender. Todo el tema clásico que ocurrió en Inglaterra, con el resto del mundo, siglo XIX, comienzos del XX, el ascenso de Estados Unidos como potencia principal después de la Primera Guerra Mundial y particularmente después de la Segunda, la competencia en consecuencia que es distinta a la Guerra Fría que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que era una confrontación muy determinada por modelos políticos ideológicos distintos y que no tenían vinculaciones económicas. Esto es distinto. La relación China con Estados Unidos en términos económicos es muy fuerte y dinámica a pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos 5 años. Entonces Estados Unidos tiene que asumir una estrategia de largo plazo y esta tiene un problema de fondo. Es que las confrontaciones que se avanzan van a tener que ver mucho más con ciberseguridad que con las clásicas competencias o confrontaciones militares antiguas. Aquí hay todo un tema que nos obliga a países como el nuestro también a mirar cuáles son los escenarios que vienen. El concepto de ciberseguridad es cada vez más fuerte en los debates en Naciones Unidas. Y entonces allí vienen las confrontaciones. Piensa usted lo siguiente, en este lío de Taiwán de estos días, China, ¿no es cierto?, aplica una serie de medidas después de que Taiwán aceptó la visita contra Taiwán y establece prohibiciones para la importación de distintos productos desde Taiwán al continente. Más de 100 productos, prohibición absoluta, barrera, todo lo que usted quiera. Menos uno. ¿Cuál? Los chips. Porque Taiwán es el productor de la mitad de los chips que hay en el mundo. Ese es el poder de Taiwán. Y naturalmente su principal socio es China. Y para China su principal abastecedor de chips es Taiwán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los poderes que se están jugando hacia adelante pasan mucho más con la realidad cibernética, la ciberseguridad y todas estas variables. Eso es lo que yo creo que en términos de mediano y largo plazo aparece detrás de este conflicto. Bueno, y usted también en ese mismo sentido, don Fernando, conversamos un poco también de la estrategia. ¿Cómo evalúa usted diplomáticamente la política interna diplomática de Biden? Y no solo interna, sino también externa, que como lo hemos conversado en esta entrevista, está con distintos focos y frentes en paralelo. ¿Cómo la evalúa usted en ese sentido? Yo creo que es una política exterior que por lo menos en relación con el conflicto que deriva de la acción de Rusia, le determinó y de alguna forma se le abrió una oportunidad de reactivar la OTAN. La OTAN estaba convertido en un mecanismo de seguridad heredado después de los conflictos de la Guerra Fría, que tenía que tratar de encontrar algunas acciones, sus intervenciones en los Balcanes en el pasado fue precaria, para qué decir en el norte de África, en Libia. Entonces, esto de la OTAN, ¿qué rol tenía y con qué? Se lo preguntaban mucho los europeos hasta hace muy poco, que habían levantado el concepto de autonomía estratégica. Y en eso ha estado trabajando la Unión Europea, justamente para desligarse de la vinculación que le obligaba el acuerdo con OTAN. ¿Qué es lo que ocurrió con estos hechos recientes y la invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, que se revivió la OTAN, no solo se revivió, sino que han aumentado también los socios, ahí está el caso de Suecia y de Finlandia, que determina operaciones. Aquí de los miembros de la OTAN, el único que se equilibra de una manera sorprendente es Turquía. Turquía, que es miembro de OTAN y que al mismo tiempo interactúa con Rusia como una suerte de vecino que está diciendo, mire, yo también puedo abrir algunos caminos para buscar soluciones, etc. Pero la política internacional de Estados Unidos y de Biden en particular tiene que ver cómo va cediendo a un escenario que no termina de entender. Piensa usted en la visita reciente y el encuentro con Arabia Saudita y el príncipe de Arabia Saudita. Ahí hay un tema de fondo complejo, que es decir, mire, yo prefiero mirar para el techo, no tomar en cuenta nada que tenga que ver con derechos humanos cuando hablo con Arabia Saudita. Aquí vengo de visita, igual, aunque haya pasado lo que haya pasado. No solo eso, aunque Arabia Saudita ha tenido reuniones importantes en febrero bajo la llamada Conferencia Islámica en Pakistán con China. China por primera vez fue invitada
a la conferencia islámica, que tiene una connotación religiosa en su estructura. Son 50 países que están allí vinculados de una u otra manera. Ahí estaba Arabia Saudita con un rol muy importante. Fue invitado especialmente el ministro de Relaciones Exteriores de China a esa reunión. Bueno, esas vinculaciones a la Arabia Saudita, que era una especie de socio absoluto y definitivo para Estados Unidos, tiene hoy día mecanismos y formas de andar que están determinando para Estados Unidos el tener que actuar y aceptar situaciones que en otros contextos le habrían sido mucho más difíciles aceptar. O sea, no termina de entender qué pasa con Arabia Saudita. Tampoco termina de entender qué pasa con India, porque suponían, ¿no es cierto?, que tenían a India ya adentro en el acuerdo occidental del Quad. ¿En qué consiste esto? En la llamada por ellos Indo-Pacífico. Ahí estaba Australia, ¿no es cierto? Y está Estados Unidos, y estaba entonces también la India como parte, y Japón. Entonces la India está con nosotros. Pero cuando Claro. llegó el momento de la votación en Naciones Unidas respecto de la invasión de Rusia, China se abstuvo, no estuvo con Rusia. India también se abstuvo, no estuvo con Estados Unidos. Esas dos dimensiones dan cuenta de que el escenario internacional es más complejo y no puede ser visto por una política blanco y negro. Bueno, don Fernando, en ese mismo sentido hemos conversado harto sobre la política internacional de Estados Unidos, pero ¿en qué pie también queda China, Xi Jinping, con esta visita de Pelosi? Yo creo que para Xi Jinping es una situación no fácil de explicar en todos sus alcances, pero yo creo que le permite ratificar los conceptos principales relacionados con la política que él ha determinado respecto de Taiwán, que Taiwán en algún momento llegará a ser parte de China. Le ha permitido revivir el discurso nacionalista, que es muy fuerte en el caso de Xi Jinping. Pero además, porque todos sabemos, hay un congreso del Partido Comunista a fin de año, y este congreso determinará probablemente la extensión de otro periodo más de gobierno del presidente Xi Jinping. Sin embargo, no se crea que esto ya está resuelto definitivamente. Habrá debate al interior del Partido Comunista, habrán discusiones, porque siempre las hay, más allá de lo que nosotros podemos creer algunos, siempre las hay tendencias, hay enfoque. Habrá preguntas como ¿qué es nuestra relación con Estados Unidos? ¿Qué pasa en nuestra relación con Europa? ¿En qué medida el proyecto Ruta de la Seda está efectivamente avanzando y dándonos buenas vinculaciones con Eurasia? ¿Qué significa este incidente con Taiwán? Yo creo que ambas partes, aquí sí digo, ambas partes, Estados Unidos y China, y esto va a favorecer un poco a Xi Jinping, van a bajar el tono. Yo creo que viene el momento, después de estos ejercicios militares de los 3, 4 próximos días, va a venir un escenario de buscar el diálogo diplomático. Creo que lo que viene son los diálogos diplomáticos. Hoy, con motivo que están los dos presentes en la conferencia de ASEAN, el acuerdo en Asia de los países económicos, ASEAN, allí está también el secretario de Estado norteamericano y está también el ministro de Relaciones Exteriores de China. Bueno, todo así indicaba que en algún momento, a lo mejor ya se produjo, tendrían una conversación después de este incidente, y todo indica que habrá desafíos de ratificación de discursos, pero en el sentido de que tenía el derecho de ella a ir. Nosotros estamos en un respaldo desde el año 79 con una ley especial con Taiwán. Todo eso dirá Estados Unidos. Y China dirá, mire, es claro la política de una sola China, ustedes la han ratificado en el pasado, nosotros insistimos en que esto tiene que respetarse, la presencia de la señora Pelosi altera esta dimensión y pedimos en consecuencia que no se vuelvan a repetir cosas como esta. Y después de estas cosas dichas, vendrá poco a poco el trabajo de dos actores que son muy importantes en todo este proceso, que yo creo que lo han sido en todo este periodo de tensión entre Estados Unidos y China. Uno, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y por otro lado, el consejero de Estado por parte de China. Ambos dos han constituido un tipo de diálogo donde se dicen muchas cosas, hay muchas fraquezas, pero al mismo tiempo, porque el consejero de Estado tiene un lenguaje muy nítido y transparente en términos de inglés y todas estas cosas, los conoce muy bien, ha estado muchos años, se formó en Estados Unidos, en consecuencia buscan la manera de darle cauce a la crisis para poder mantener
diferencias dentro de las diferencias profundas, pero un cauce a las diferencias. Y por ahí hay un rol que yo creo que va a poner paño frío a las secuelas que ha dejado la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Don Fernando, se nos acaba el tiempo, pero solo para puntualizar, entonces, ¿usted cree que esta crisis se va a superar finalmente con diálogos diplomáticos, no? Yo creo absolutamente en eso. Yo creo que ni a Estados Unidos le es pertinente en este instante tener un incremento de tensiones con China y tampoco a China le interesa tener una tensión creciente con Estados Unidos en función de Taiwán. Taiwán para China es un tema particular, es política interna según ellos, es parte del país y en consecuencia no tiene que actuar un tercero con la fuerza con que la presencia de Estados Unidos con Pelosi lo señala. Por eso creo que la secuencia total de esto derivará inevitablemente, como ha derivado en otros momentos del pasado. Hace 25 años hubo otro señor que estuvo de visita. La diferencia es que el poder militar que tiene China hoy es muy distinto al que había 25 años atrás, cuando el entonces presidente de la Cámara de Representantes fue a Taiwán, cosa que no ocurría hasta estos días con Nancy Pelosi. Es un poder militar distinto. China aprovechará las circunstancias para mostrar ese poder militar. En eso se afirma la imagen de Xi Jinping también en estos meses previos al Congreso del partido. Perfecto, más que claro el análisis. Don Fernando Reyes Mata, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la Universidad Andrés Bello y también ex embajador de Chile en ese país entre el 2006 y 2010. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista con EMOL TV. Cuando ustedes quieran, a la orden. Gracias. Y a ustedes los dejamos invitados a revivir esta entrevista en EMOL TV y también a seguir informándose a través de todas las plataformas de emol.com. Hasta pronto.